Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo que hemos reservado para nutrirnos con la palabra de Dios. El rollo del libro. Estamos aquí porque compartimos el deseo de ir más allá de la superficie. El deseo es sentarnos a los pies del Maestro y profundizar en la verdad que Él nos ha revelado a través de su palabra. Respire profundo. Dejemos atrás las preocupaciones del día y dispongámonos a escuchar la voz de Dios a través de este estudio bíblico que empezamos a continuación. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla. Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos en el análisis del primer libro de Samuel, capítulo 23, y juntos aprendimos sobre que la verdadera amistad o las verdaderas amistades nos fortalecen en nuestra vida espiritual, nos fortalecen en el Señor. Todo esto porque una vez más observamos el cuadro donde David está huyendo de Saúl. En esta ocasión, en el capítulo 23, vimos cómo Dios está dirigiendo la vida de David en este momento de persecución y lo está protegiendo de forma sobrenatural. Lo lleva ahora a la experiencia del desierto y allí, en medio de la persecución, el Señor provee fortaleza a través de su amigo Jonatán, y eso hace que una vez más David sea librado de la mano de Saúl. ¿Qué nos deparará ahora la secuencia que tenemos? Porque hoy corresponde el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Utilizamos la versión Nueva Traducción Viviente y listos para leer los 22 versículos del capítulo 24, primer libro de Samuel. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. «Ahora es tu oportunidad», los hombres le susurraron a David. «Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees». Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido». Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: «¡Mi señor el rey!». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl: «¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño?».
este mismo día pude ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescata de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en el lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame, entonces, por el Señor, que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Avanzamos hacia el segmento número 2. Tomamos ahora la ocasión para desarrollar un comentario del capítulo que estamos estudiando. Tome papel y lápiz y sus apuntes respectivos. En el capítulo anterior, amados hermanos, observamos cómo Saúl fue llamado a dejar de perseguir a David debido al ataque de los filisteos. El tiempo de Dios fue perfecto. Esto le dio a David y a sus hombres la oportunidad de poder escapar del ejército de Saúl. Por su parte, Saúl no dejó de perseguir a David, pues lo estaba viendo como una amenaza para su reinado y para su familia. Él sabía que David era el rey elegido por Dios, pero se negaba a aceptarlo. Así que al luchar contra David, él también estaba luchando con el que sabía que era la voluntad de Dios para su pueblo. Y aquí comienza nuestro comentario, porque hemos leído que después de regresar de perseguir a los filisteos, a Saúl le dicen que David está en el desierto de Engadi. Al escuchar eso, Saúl decide buscar a David y a sus hombres. Cuando Saúl y sus hombres pasaban por una cueva, Saúl se adentra en la misma para hacer sus necesidades. Para su sorpresa, David y sus hombres estaban escondidos en esa cueva, solo que en la parte trasera. Así que Saúl mismo caminó hacia una trampa. Los hombres de David observaron esa escena y entendieron que esta era una oportunidad de Dios para matar a Saúl. Y por eso le dicen en el verso 4 que es Dios el que le estaba entregando en sus manos a Saúl. Pero acá vamos a detenernos para examinar con más detalle de lo que está sucediendo. Lo primero que quiero que observe que esta era una oportunidad para finalmente terminar con esas persecuciones. David y sus hombres habían huido, estaban cansados y exhaustos de estar yendo de un lugar a otro. Pero también hay que tomar en cuenta que Samuel había ungido a David para que fuera rey.
Muchas personas ya sabían eso, así que miraban a David más allá que un buen guerrero, lo miraban como un rey. Solo Saúl era el que se estaba interponiendo a ello. Así que al parecer, esta era una excelente oportunidad para que David asumiera el papel que Dios le había dado. Pero hay algo más, hermanos. ¿Quién podría haber imaginado que esa oportunidad se presentaría? O mejor dicho, ¿cuáles podrían ser las posibilidades de que los hombres de David hubieran estado escondidos en ese lugar en el momento que Saúl entró en la cueva? Añadamos algo más a este contexto. Todos los hombres de David parecían estar de acuerdo que era el momento que Dios le estaba propiciando a David para matar a Saúl, por lo cual lo animan a actuar. Así que, como ve, hermano, un escenario perfecto, pero no para Dios. Prácticamente aquí había una puerta abierta de par en par para que David terminara con esos años de ser un fugitivo. El consejo de sus hombres era aprovechar las circunstancias y ellos mismos creían que eso venía de parte de Dios. Pero analicemos, hermano, la reacción de David. Verso 4. Vemos que David va a tener contacto con Saúl, tan así que él va a cortar un pedazo del manto. Y hay que entender que la túnica del rey era muy simbólica. Cuando un rey vestía a alguien con su túnica, lo estaba honrando al transferirle autoridad. Aquí David no estaba actuando inocentemente. Al cortar un trozo de la túnica del rey Saúl, estaba declarando que iba a ocupar su lugar. Estaba mostrando simbólicamente a sus hombres que se estaba acercando ese día donde Saúl dejaría de ser el rey. Habiendo dicho esto, hermanos, debemos de percatar que David no le quitó la vida a Saúl como sus hombres lo estaban queriendo que él actuara. A pesar de las circunstancias, el consejo de sus hombres y la lógica, que todo es para que David tome conciencia de que ese era el momento perfecto, David tuvo que escuchar su conciencia y a través de ella Dios le estaba mostrando algo más específico. Hermanos, si bien es importante que escuchemos el consejo, si bien es importante el sentido común, la lógica, las circunstancias, estos no siempre son buenos indicadores de la dirección de Dios para nuestras vidas. Todavía necesitamos en algunas oportunidades ser más certero en la búsqueda de dirección de Dios de manera personal. David parecía estar un poco desconcertado por las circunstancias y el consejo que había recibido de parte de sus amigos. Cuando comenzó a pensar en lo que había hecho, la conciencia de David, según el verso 5, comenzó a perturbarlo. Y él se dio cuenta de que no le correspondía tomar la autoridad de Saúl. Su acto simbólico de cortarle un pedazo de túnica, para él fue un acto de desafío, un acto de falta de respeto. Y Dios lo convenció de su acto y David entendió esa convicción. ¿Cuál era la convicción? Él dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová. Verso 6, lo estoy leyendo. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En otras palabras, no le correspondía a David tomar la vida de Saúl. Él confesó ante sus hombres que ese día había hecho mal al llevar a cabo esta acción simbólica y reconoció que Saúl todavía era el rey de Jehová y se comprometió nuevamente a honrarlo y a respetarlo como tal. Y también observe en el verso 7 que él amonesta a sus hombres por esos malos pensamientos e intenciones y les prohíbe atacar a Saúl. Finalmente, el texto nos va relatando que Saúl sale de la cueva
y se va sin saber lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? Eso es algo muy significativo y tiene mucho que enseñarnos a nosotros, hermanos. Por ejemplo, hasta este momento el texto nos está enseñando a respetar a aquellos quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, incluso cuando estos no nos gustan o no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Otra cosa que nos enseña es a esperar en el Señor y a movernos en su tiempo. David podría haber tomado el asunto en sus propias manos, pero no lo hizo. En cambio, eligió esperar en Dios. Eligió esperar el momento adecuado y Dios le iba a dar ese lugar. David entonces no iba a tomar ese lugar antes de tiempo, ni mucho menos haciendo las cosas bajo sus propias fuerzas. Esta historia también nos enseña la importancia de nuestra actitud, hermano. David había permitido que la irreverencia entrara en su corazón cuando eligió cortar un pedazo de la ropa de Saúl, pero Dios le habló de su actitud y David se arrepintió. Hermanos, David estaba convencido de que esa mala acción hacia Saúl, que cuando el rey salió de la cueva, él lo fue a buscar y lo llama. Y al hacer esto, David está tomando su vida en sus manos. Cuando Saúl observa y se encuentra a David, lo encuentra, ¿cómo leímos, hermanos? Postrado en el suelo. David le está dejando muy claro a Saúl que delante de él es su rey. Y al inclinarse ante Saúl, David está reafirmando en su corazón el compromiso que él tiene de respetarlo. Seguidamente, encontramos un desafío o un cuestionamiento, mejor dicho, que David le hace a Saúl. Y él le hace una pregunta: ¿por qué Saúl está oyendo las palabras de las personas? Esas personas son las que procuran el mal de Saúl. Y él le continúa explicándole que por qué él tuvo la posibilidad de haberle matado en la cueva. David le cuenta a Saúl lo que sus hombres lo han motivado a hacer, pero ha rechazado su consejo diciéndoles que no iba a levantar la mano contra él. Y luego vemos a David que le demuestra a Saúl su respeto al mostrarle el trozo de túnica que tenía en la mano. Ahí él está contando cómo se lo había cortado y aún cómo él le había perdonado la vida. Le pide a Saúl David que aceptara que él no era una amenaza para su vida, ni que era culpable de rebelión. David no negó, y esto es interesante, David no niega que Saúl no esté cometiendo algo malo. Saúl estaba tratando de matarlo. Pero aquí viene algo bien importante. David va a poner todos estos asuntos en las manos de Dios. Y él lo deja claro en el verso 12. Él no iba a convertirse en juez para Saúl, sino que le estaba dejando a Dios el juicio. Hermanos, qué enseñanza para nosotros, porque nosotros tomamos las cosas por nuestras propias manos. Y el ejemplo de David es poderoso. Él dejó todo el juicio en las manos del Señor. Lo que David parecía estar diciendo es que si él fuera un impío, habría actuado como tal matando a Saúl. Pero este no fue el caso. Esto es en alusión al verso 13. Luego en el 14, David pregunta a Saúl a quién creía que estaba persiguiendo. Por eso aquí viene 3 preguntas. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? 1. ¿A quién persigues? 2. ¿A un perro muerto? 3. Y añadimos una 4. ¿A una pulga? Es un tanto difícil saber lo que David le está preguntando. Han habido varias interpretaciones. Por ejemplo, David puede ser que le esté diciendo a Saúl que él y su ejército eran tan incapaces de resistirlo como un perro muerto o como una pulga. En otras palabras, David no era rival contra el poderoso ejército de Saúl.
Otra interpretación es que David se está comparando a sí mismo y a sus hombres como un perro muerto o una pulga. Y por eso pregunta por qué Saúl perdería el tiempo persiguiendo algo que no representa una amenaza para él. Otra interpretación puede ser en referencia al desprecio con el que Saúl está tratando a David y a sus hombres. Saúl había estado tratando a David como un perro muerto o una pulga. Repito, no tenemos claridad qué significa eso, pero cual fuera la intención de David, él deja bien claro que Dios iba a juzgar. Él oró para que Dios considerara su causa y lo sostuviera al final, librándolo de la mano de Saúl. Eso lo leemos en el 15. La mayor amenaza de Saúl no era David, sino Dios, quien defendería a David. Bueno, vamos al cierre. Cuando Saúl escuchó lo que David tenía que decir y observa el pedazo que había cortado de su túnica, verso 16, él llora en alta voz. Saúl era un hombre bien atormentado, hermano, y él se está dando cuenta de que David era más justo que él. Admitió que David lo había honrado y le confesó que lo había tratado mal. Saúl en ese momento está teniendo un reconocimiento de pecado. Al darse cuenta de que David le había perdonado la vida, la respuesta de Saúl fue bendecirlo. Y esta frase es bien importante: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ese día, hermanos, Saúl admite delante de David que Dios algún día lo haría rey y que el reino sería establecido en sus manos. Y le hace una petición a David, que le jurara que cuando el Señor le diera el trono, por favor no destruiría a su familia ni a su descendencia. Y David le promete a Saúl que ese día honraría a su familia. Después de estos sucesos, Saúl toma su ejército y retorna a casa, y David se va a su fortaleza. Aparentemente hay una como sensación de que aquí se arregló el asunto, pero David no fue restablecido a su posición. Cada uno se fue por caminos separados. Y a estas alturas, hermanos, la brecha entre ellos seguía siendo grande. Es decir, no estamos hablando de una reconciliación. Hasta acá nuestro comentario y nos preparamos ahora para elaborar nuestro bosquejo. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque.
De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. 22 versículos que vamos a bosquejear. Ya escuchó usted un modelo de la forma como trabajamos. Listos con su Biblia, listos con su libreta de notas, con su lápiz para ir anotando, con sus marcadores para ir subrayando. Comenzamos entonces el paso número 1. Arrancamos con el análisis de qué es lo que encontramos como punto central o puntos centrales a lo largo del capítulo. Acá vamos a tomar una idea, una decisión y la vamos a escribir, pero en función primeramente de que hemos leído varias veces el pasaje. También hemos investigado y nos hemos documentado de lo que el capítulo nos ofrece utilizando algunos comentarios bíblicos. Ya que hemos hecho esa reflexión y observación, hemos deducido que a lo largo de estos 22 versículos solo existe un tema, una vía, una dirección durante estos 22 versos, y es: David decide no tomar venganza contra Saúl. Ese es nuestro título principal a lo largo del capítulo que estamos estudiando. Repito, David decide no tomar venganza contra Saúl. En otras palabras, si le llegaran a usted a preguntar de qué habla el capítulo 24 del primer libro de Samuel, la respuesta sería: David decide no tomar venganza contra Saúl. Después que hemos ya averiguado el tema o los temas, que en este caso fue solo uno, ahora nos corresponde hacer una partición. 22 versículos necesitamos analizarlos, necesitamos entenderlos. Para ello entonces partiremos y haremos bloques. Y en este caso nuestros bloques serán tres bloques. Relativamente es un capítulo muy corto, son 22 versículos. Así que vayamos al primero. Este empieza del verso 1 hasta el verso número 7. Este bloque de 7 versículos nos lleva a un punto importante que le vamos a denominar título del primer bloque. ¿Cuál es el título del primer bloque? Es este: el cuidado de Dios en En-Gadi. El cuidado de Dios en En-Gadi. En-Gadi es un lugar donde va a ocurrir un suceso muy significativo, ya lo vamos a ver. Y ahí Dios lo cuida. Lo vamos a ampliar más adelante. Seguidamente, en el bloque 2 consta de 8 versículos, arrancando del verso 8 hasta el verso 15. Del verso 8 al verso 15. Este es nuestro segundo bloque. A este bloque 2 le titularemos La defensa de David. La defensa de David. Todo ese bloque habla cómo David se defiende en contra de Saúl. Y por último, bloque número 3, del 16 al final, al 22. Estos 7 versos que forman el bloque número 3 le titularemos Reacción de Saúl ante David. Reacción de Saúl ante David. Entonces, uniendo el paso 1 con el paso 2, en el primer libro de Samuel encontramos, capítulo 24, la narración de 22 versos donde nos ofrecen cómo David decide no tomar venganza contra Saúl. Primero,
porque Dios está cuidando de David en un lugar donde él va a tener un encuentro con Saúl. En Gadi es ese lugar, son unas cuevas. Seguidamente, David, en ese encuentro que tiene con Saúl, él confronta a Saúl diciéndole, pero ¿por qué crees tú que yo te quiero matar? Y ahí del verso 8 al verso 15, usted puede darse cuenta de esa confrontación. Para luego cerrar con la reacción de Saúl ante David, que fue llorar y reconocer que él ha cometido un error. Con esto entonces estamos ya cerrando el paso número 2 y nos vamos al tercero. Acabamos de armar 3 bloques. A esos 3 bloques, con su título principal, tenemos que enlazarlo, relacionarlo, cotejarlo, vincularlo con el texto bíblico, que es lo más importante. Es decir, el texto bíblico tiene que respaldar el título que le hemos dado. Veamos. El primer bloque le titulamos El cuidado de Dios en Gadi. Del verso 1 al verso 7 debería de haber una frase, un versículo, varios versículos que hablen de eso. Verso 6. Le invito a subrayarlo y dice de la siguiente manera: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Él es el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuidado de Dios? Si David no hubiera concientizado lo que los hombres le estaban animando a hacer, que es matar a Saúl, David hubiera tomado la venganza por sus manos. Y es decir, que en este verso 6 nos confirma que él decidió no seguir ni el impulso de su corazón, ni el consejo de su ejército, sino se lo dejó todo en las manos de Dios. Y eso es el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que puso en su conciencia que lo que le estaban diciendo que hiciera no venía de parte de Dios. El cuidado de Dios en Gadi. Vamos al bloque 2, la defensa de David. ¿Por qué le llamamos la defensa de David? Porque al salir de las cuevas, David sigue a Saúl y lo aborda. Del verso número 8 al 15 hay una conversación. Y David confronta a Saúl diciéndole, bueno, ¿por qué dices que yo te quiero matar? ¿Por qué te has dejado engañar? Ahora, del verso 8 al verso 15, debo de encontrar un verso, una frase a lo largo de estos versículos que respalden cómo David se defendió o lo más significativo de su defensa. Y me parece que el verso 15 es el texto idóneo. Dice, Jehová pues será el juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Como ven, la defensa de David no fue su fuerza, no fue su coraje. La defensa de David fue Dios. Ahí que Dios te juzgue. Entonces encontramos esa relación del título que le dimos al texto bíblico. Vayamos al tercer bloque, reacción de Saúl ante David, del verso 16 al 22. ¿Cuál fue? Bueno, lo más significativo de Saúl fueron 2 cosas. Una serie de peticiones, una serie de súplicas, pero lo más significativo, creemos, está al final del verso 16. Y alzó Saúl su voz y lloró. No cabe duda, estimado oyente y estudiante, que la vida de Saúl era un caos. Él era un hombre que sufría tormento espiritual. Y ahora él entiende que él ha estado actuando de manera equivocada. Y lo que hace es llorar. Esa fue la reacción de Saúl. Y luego, después de llorar, le pide que tenga misericordia de su familia, que los deje vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener esa relación entre lo que apuntamos con el texto bíblico. No podemos apuntar
algo y cuando buscamos en el texto no hay ninguna relación porque se observó mal. En este caso, la observación fue positiva y por eso terminamos este tercer paso. En el último paso, el cuarto, dedicamos los siguientes minutos para hacer una conclusión. Estos 22 versículos nos deben de dejar una lección. Para usted, ¿dónde está ubicada la lección? ¿Está en el primer bloque de cómo Dios cuidó a David en En-Gadi? ¿O está en el segundo, donde David se defiende ante Saúl, lo confronta? ¿O está en la reacción de Saúl ante David del 16 al 22? En una frase pequeñísima, tómese este minuto que le daremos y comentamos al regresar. No olvide, estimado estudiante, que si usted desea volver a escuchar este estudio, le invito a que nos escriba a través de nuestra red social de WhatsApp y allí le estaremos compartiendo, por un lado, el programa entero para que lo escuche una vez más y por otro lado, le estaremos compartiendo este bosquejo visualmente en un documento para que usted lo observe los colores y las formas como trabajamos. ¿Cuál fue su conclusión? Bueno, definitivamente para nosotros el bloque número 2 es el que más nos ha llamado la atención. Y concluimos de la siguiente manera. El creyente confía en que Dios hará justicia en su momento. El creyente confía en que Dios hará justicia en su momento. Esa fue la experiencia de David. Él pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo porque él confiaba en Dios, que su justicia vendría sobre él en algún momento. Y eso es lo que esperamos nosotros los creyentes, que la justicia de Dios sea la que intervenga y no la nuestra. Gracias, hermanos. Aquí cerramos nuestro bosquejo y si usted desea saber más del método que utilizamos, no olviden escribirnos, con gusto le damos detalles o, ¿por qué no? Tal vez un día allí en su congregación dar un curso para poder explicarle a sus miembros. Antes del cierre, queremos decirle: mis hermanos, ha sido un tiempo verdaderamente bendecido. Hemos pasado este tiempo profundizando en el corazón de este libro del profeta Samuel. Les animo a que se mantengan en sintonía de Radio Bea, que vayan a nuestras redes sociales, que puedan compartir este estudio o volver a meditar en ello. Gracias por su participación, gracias por el tiempo, que el Señor los guarde, los guíe y les dé su paz en todo lo que hagan esta semana. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado.
Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.